hermanos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Me alegra mucho que podamos estar juntos, que podamos compartir la palabra del Señor en esta mañana. Entonces les voy a pedir que me acompañen a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor, tú eres bueno al traernos, al exponernos a tu palabra. Es nuestro deseo que hables a nuestro corazón, que sigas instruyéndonos y que podamos recibirla como lo que es, no palabra de hombres, sino palabra de Dios. Que tú, Señor, nos ayudes a ver cómo tú obras poderosamente a través de la historia del pueblo de Israel, que es nuestra historia, es historia de la redención. Que podamos, Señor, salir con un deseo renovado de proclamar tu nombre y de recibir, Señor, humildemente el consejo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir con nuestra serie en Éxodo y vamos a estar en Éxodo 18. Para que lo busquen ahí en sus Biblias, Éxodo 18. Cuando nosotros leemos en la Biblia historias como esta que vamos a leer a continuación, nosotros nos preguntamos, ¿por qué es necesario que yo sepa esto? ¿Sí? Lo que sucede en Éxodo 18 son dos cosas sencillas. La primera es una reunión que Moisés tiene con su suegro Jetro y con su esposa y sus hijos. Y él allí tiene una conversación con su suegro. Y lo segundo que sucede en este capítulo es que Moisés estaba en la tarea ardua de juzgar al pueblo, es decir, cada uno de los conflictos y las situaciones, y él recibe un consejo de parte de su suegro. Esas son las dos cosas principales que suceden en este capítulo, que es diferente a lo que Éxodo nos tenía acostumbrados hasta ahora. Hasta ahora habíamos visto plagas, milagros, que se abrió el mar, y lo último que vimos fue Israel venciendo a los amalecitas por el poder de Dios cuando Moisés tenía la vara levantada. Pero todo lo que está en la palabra de Dios, hermanos, es para nuestra instrucción. El Señor lo dejó allí para nuestro bien, para que nosotros pudiéramos allí aprender de lo que estaba sucediendo y ver cómo eso se aplica en nuestras vidas, cómo eso nos apunta en un sentido también a ese éxodo más grande, que es lo que Cristo hizo por nosotros. Así que lo primero que vamos a ver es esa reunión de Moisés con Jetro. Vamos a Éxodo 18:1. Dice así la palabra del Señor: Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Aquí se nos dice entonces que el suegro de Moisés oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés. ¿Cómo oyó él de todo eso? No se nos dice. Seguramente ya la fama del Señor, por causa de la liberación que hizo por el pueblo de Israel en Egipto, se estaba extendiendo, y era de lo que se hablaba por allí, y esas noticias llegaron a oídos de Jetro. Ahora, nosotros conocemos cómo Moisés conoció a su suegro Jetro, y es que en Éxodo 12 nos narra que Moisés mató a un egipcio defendiendo a un israelita. Faraón se dio cuenta, lo buscaba para matarlo, y Moisés huyó y se refugió en Madián, donde habían las hijas de Jetro, estaban allí pastoreando un rebaño, llevándolas a un pozo, y hubo un conflicto. Moisés las defiende, y entonces, bueno, él conoce a Jetro, a su familia, y se casa con una de sus hijas llamada Séfora. Entonces Jetro oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel. Versículo 2. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que éste la había enviado a su casa. Al igual que Jetro, su hija Séfora, ellos eran de Madián, eran madianitas. Y al parecer, entre Éxodo 4, si ustedes alguna vez leyeron Éxodo 4, es donde está ese extraño relato de que Moisés va con su esposa, su hijo, y dice que el Señor sale al encuentro para matar a Moisés, y que entonces Séfora lo circuncida y todo eso. Parece que después de eso, Séfora y los hijos regresaron a Madián. Pues no se nos dice exactamente, pero desde Éxodo 4 hasta el 18 no se mencionan, quizás por lo peligroso que iba a ser toda esta travesía, pero aquí ahora se van a reencontrar. En el versículo 3 se nos habla de los dos hijos de Moisés y sus nombres. Séfora iba con sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho: he sido peregrino en tierra extranjera,
Y en el versículo 4 dice que el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho: el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Entonces Moisés había nombrado a sus hijos de tal manera que representaba lo que había sido su experiencia y la experiencia del pueblo de Israel, que ellos habían sido extranjeros en tierra extraña, pero con la ayuda del Señor fueron libertados de la espada de Faraón. En el versículo 5 entonces viene Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampando junto al monte de Dios. Entonces Moisés y el pueblo estaban acampando junto al monte de Dios, que es de donde luego el Señor les daría los 10 mandamientos. ¿Saben cuál es ese monte? ¿Alguien sabe? Sinaí, muy bien. Y es interesante porque fue allí en ese mismo monte donde Dios se le apareció por primera vez a Moisés en la zarza antes de ir a Egipto. Es decir que en un sentido estaban cerca también de Madián, y por eso aprovechó Jetro para propiciar este reencuentro. Y mandó a decir a Moisés en el versículo 6: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Entonces aquí vemos que se está acercando este reencuentro de Moisés con su familia, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo va a ser ese reencuentro? ¿Cómo será cuando Moisés vea a su esposa y a sus hijos? Pues ¿saben qué? No se nos dice nada de eso. El enfoque de la narración aquí es la conversación de Moisés con su suegro. Es lo que este extranjero de Madián tiene para decir acerca de lo que oyó. Entonces, dice el versículo 7, sígalo ahí en su Biblia: salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Así que se reencuentra allí con su suegro, lo saluda cordialmente, organizan esta reunión, esta visita, y luego en el versículo 8 dice que Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Así que, hermanos, aunque Jetro había escuchado de lo que Dios había hecho por Israel, era diferente escucharlo de Moisés mismo, escuchar ese testimonio de las obras del Señor. Y no fue una conversación de 5 minutos, tuvo que haber sido una conversación extensa, donde Moisés le contó: y luego fuimos a Faraón y vino esta plaga, pero él endureció su corazón, y luego el Señor envió esta otra plaga, y luego el mar se abrió y pasamos en seco, y luego no había agua y el pueblo se quejó, luego no había pan, y lo que hemos visto hasta ahora, y luego los amalecitas nos atacaron. Fue un asunto fascinante recibir ese testimonio de primera mano para Jetro, que estaba inquieto por conocer todo ese asunto. Y es interesante, hermanos, porque una de las principales razones por las que Dios hizo todo lo que hizo con Egipto es lo que le dice a Faraón en Éxodo 9:16, cuando dice: por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. ¿Cuál era el propósito entonces del Éxodo y de todas esas señales y milagros? Que por toda la tierra se proclamara, se conociera el nombre del Señor. De hecho, la misma palabra proclamar que aparece en Éxodo 9:16 es la misma que se usa cuando Moisés dice que le contó a su suegro, o sea, que le proclamó a su suegro las maravillas acerca del Señor. Y empezaba ya a cumplirse eso, porque ya había llegado la palabra del Señor a donde estaba Jetro, ya había escuchado de este Dios, y Moisés le proclama todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. Y es interesante también porque es la primera vez que se nos registra que de primera mano alguien que no era israelita recibiera las noticias de la liberación que vino por parte del Señor. Ese es como uno de los primeros gentiles en que alguien le cuenta lo que estaba sucediendo con Israel. ¿Y cómo respondió Jetro a esto, hermanos? Versículo 9. Y Jetro se alegró, se gozó de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Jetro entonces respondió con gozo que el Señor había hecho bien a Israel.
que el Señor había mostrado su poder al librarlos de los egipcios. Versículo 10. Entonces Jetro dijo, allí exclamó: bendito sea el Señor, que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Entonces Jetro allí alaba al Señor, se maravilla, alaba al Señor, dice que obra maravillosa, el Señor trayendo libertad. Él debe ser alabado por lo que es y por lo que Él ha hecho. Él proclama también el nombre del Señor. Y mire el versículo 11, hermanos, lo que dice Jetro: ¿ahora qué? Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. Después de ese. Ahí. El otro. Ahí. Hermanos, miren que lo que el Señor había dicho desde el principio. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera reacción de Faraón cuando Moisés llegó? Moisés le dijo: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice: ¿y quién es el Señor? Entonces el Señor responde: ahora todo el mundo va a saber quién soy yo, por lo que yo voy a hacer. Y miren que precisamente eso es lo que sucede con Jetro, con este madianita, con este gentil, con este que no es parte del pueblo de Israel. Él ahora, después de escuchar ese testimonio, él dice: ahora sé, ahora yo he conocido que el Señor es más grande que todos los dioses. Y esto, hermano, no era simplemente un sentimiento así intelectual: ah, no, sí, yo sé. No, él creyó en el nombre del Señor. Todas las demostraciones del poder de Dios mostraron a Jetro, al pueblo y a todas las naciones que los demás ídolos no eran nada, que todos los ídolos eran, esos demás dioses eran mentirosos, inventos. Cómo el Señor liberó a Israel y cómo Faraón no pudo hacer nada, fue derrotado él junto con los dioses de Egipto. Y allí entonces Jetro no solo declara el gozo que siente, sino que reconoce la supremacía de Dios sobre todas las cosas y sobre los dioses de las naciones. Y es interesante, hermanos, porque los madianitas, ¿quiénes eran los madianitas? Se puede uno preguntar, ¿quiénes eran esos, pastor? Bueno, resulta que Génesis nos dice que después de que Sara falleció, Abraham, ¿se acuerdan de Abraham, verdad? Abraham se casó con Sétura. Y uno de los hijos de Sétura es Madián, y de ese Madián es que vienen los madianitas. Como cuando aprendimos que los amalecitas son descendientes de Esaú, que por ende también son descendientes en un sentido de Abraham. Y esto nos pone como en un contraste en cuanto a cómo respondieron los amalecitas al Señor. Ustedes recuerdan que vimos eso hace un par de prédicas. ¿Cómo respondieron los amalecitas? Con incredulidad. Ellos querían destruir al pueblo de Dios y el Señor los aplastó. Pero ¿cómo responde este madianita? Reconoce la supremacía de Dios y cree en el testimonio de la grandeza de Dios. Aunque los madianitas no siempre aparecen con buena luz en el Antiguo Testamento, ellos fueron los que vendieron o los que compraron a José cuando los hermanos lo vendieron, fueron madianitas. En Números 25 dice que mujeres madianitas sedujeron a los israelitas para que siguieran el culto a Baal. Y si se acuerdan de la historia de Gedeón y sus 300, ellos allí pelearon contra madianitas. Pero aquí hay un madianita que reconoce al Señor. ¿Qué no quiere decir, hermano, que allí ya la historia de la redención mostrando que no importa de dónde fueras, si tú reconocías y te rendías al Dios poderoso que liberta, entonces podías ser parte de su pueblo, que era algo que no tenía necesariamente que ver con tu nacimiento físico, sino con ese nacimiento espiritual. Y eso es una antesala de la promesa de Dios, que traería a Cristo personas de toda tribu, lengua y nación, y que sería mucho más que un solo madianita, sino que también colombianos y ribacheros como los que estamos aquí. Un anticipo, hermanos, de cómo el nombre del Señor sería proclamado por toda la tierra. Es como cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿sí?, que si Él fuere levantado, dice, a todos atraeré a mí mismo, y cómo su nombre ha de expandirse para que todos conozcan, Eso es lo que Juan 17:3 nos dice, ¿verdad? Que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has
enviado. El Evangelio también tiene como propósito de que todas las personas allá afuera, por causa del testimonio, puedan decir: ahora sé que el Señor es el Señor. Ahora he conocido que el Señor salva, que el Señor libera y que es más grande que todos los dioses. Y esa fue la respuesta de Jetro, hermanos. La respuesta de Jetro a la supremacía y a la grandeza del Señor. Luego de reconocer que Él es Dios sobre todo, viene y lo adora también por medio de holocaustos y sacrificios en el versículo 12. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y esto es bien importante porque en el capítulo 10 de Éxodo se nos había dicho que ellos iban a llevar sacrificios al desierto. Y aquí Jetro, este gentil, está participando allí en la tienda de Moisés, está comiendo y bebiendo con ellos, está presentando sacrificios al Dios verdadero, habiendo escuchado lo que Dios hizo para redimir. ¿Y qué nosotros debemos, hermanos, aprender de todo esto? ¿Cómo aplicamos esto? O la pregunta que nosotros debemos hacernos en cada predicación: Ajalito pastor, ¿y qué? Bueno, esto nos enseña que nosotros debemos, así como Moisés, compartir las buenas noticias del libertador que es supremo sobre todas las cosas. Estar listos para testificar de la gracia de Dios en la salvación. Ustedes ven que fue lo que Moisés hizo. Él simplemente que le contó lo que el Señor había hecho por él. Tú no necesitas un curso especial, aunque eso sea de ayuda, curso de evangelismo y todo eso, sino que es como, ¿alguna vez ustedes comieron en un lugar que les pareció muy rico? ¿Sí? Miguel sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Y qué hace uno cuando quiere recomendar? Va y le digo: oye, tienes que probar esto, ¿cierto? Y ahí estamos en un sentido evangelizando sobre eso que nos ha parecido maravilloso. Cuando te has visto una película buenísima, te dices: mira, tienes que ver esto, me pareció una historia fantástica. Es lo mismo en el sentido de que esta es obviamente una historia mucho más relevante, grande y gloriosa, pero tú solamente debes contar lo que Dios ha hecho contigo. Si tú has sido transformado por Cristo, si tú has visto el milagro de su perdón, si tú has visto que tu corazón ha sido transformado, ¿sí? Si tú ahora puedes proclamar el nombre del Señor, entonces tú puedes contar a otros eso. Así como Moisés lo hizo con su suegro. Y ser usado por Dios para la conversión de otros. Ese es el privilegio que nosotros tenemos, hermanos. Que el Señor nos utilice y utilice tu voz. El hecho de que el Señor te haya salvado para que otros le conozcan, y nosotros existimos como iglesia también para que el nombre del Señor sea conocido y para que las personas allá afuera una vez más puedan decir: ahora sé que el Señor es Señor sobre todo, que me ha amado, que ha enviado a su Hijo a morir por mis pecados. Pero como dice Pablo en Romanos 10, ¿y cómo van a venir si no hay quien les predique? Y a eso somos nosotros llamados, a proclamar su nombre. Pastor, pero me da pena. Bueno, quítate la pena, ¿sí? Quítate eso. Porque lo glorioso, lo más importante es que el Señor nos ayuda. Ustedes, hermanos, dense cuenta que la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, uno de sus propósitos gloriosos fue capacitarlos para testificar. Están aquí. Si ustedes se saben Hechos 1:8, que es un pasaje famoso, dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. O sea, el poder del Espíritu Santo vino a ellos principalmente para que fueran testigos. Y si tú has creído en Cristo, tú has recibido de su Espíritu y tienes la capacidad ahora de ser testigo. Por eso Pedro, el apóstol, pasó de tener miedo cuando le dijeron: tú andabas con él. No, yo no fui. Y luego pararse en Pentecostés con poder a proclamar el nombre del Señor. Y el Señor quiere usarnos a nosotros de esa manera también. Y vemos que Moisés, hermanos, lo hace de manera natural, de manera respetuosa, con mansedumbre y reverencia. Le habla a su suegro. Y es interesante que es su suegro. A veces no se nos cuesta con nuestros familiares hablarles de la verdad del Evangelio. Yo creo que esto nos desafía a todos nosotros.
Si tú tienes oportunidad de hablar con tu suegro, con tu tío, con tu primo, aprovecha y cuéntales de las maravillas del Señor, que es Señor sobre todos. Recuerde que de eso se trata la gran comisión, creo que esa sí está por ahí, que es ir y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándolos a guardar todo lo que el Señor nos ha mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros somos recordados por esta escena de Jetro con Moisés, que debemos proclamar el poder de Dios. Que el Señor, hermanos, es nuestro estandarte, como aprendíamos allí en la historia con Amalek. Y que somos llamados a anunciar las virtudes, las excelencias del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nosotros con nuestros labios debemos hablar de las maravillas de lo que Dios ha hecho y continúa haciendo con nosotros. Y para eso el Señor nos ha llamado también. ¿Están aquí? Amén. Eso, gloria a Dios. Vamos a ver entonces lo segundo que sucede en nuestro capítulo. Eso fue lo primero. Esa escena de Jetro con Moisés nos muestra que se va cumpliendo lo que el Señor había dicho, que su nombre sería proclamado y las naciones alrededor sabrían que Él es Señor. Y en Jetro, en este gentil, nosotros vemos cómo eso empieza a cumplirse. Pero ahora el mismo Jetro es usado en una escena bien interesante. Miren el versículo 13, en el consejo de Jetro dice: al día siguiente, o sea, al día siguiente de esta reunión de Jetro con Moisés, al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer, o sea, prácticamente todo el día. Moisés se sentaba allí todo el día. ¿Y qué pasaba? Que había pleitos entre el pueblo, algo que no debería extrañarnos, ¿verdad? Donde hay pecadores, hay pleitos. En cualquier tipo de relación, ya sea vecinos, esposos, padres e hijos, en el vecindario, entre tribus. Y tú te imaginas Moisés escuchando de conflictos todo el día. ¿Ustedes creen que él quedaba cansado? Yo creo que sí, ¿no? Tenía que quedar pero cansado, aburrido, con ganas de cocotear a uno que otro israelita. O sea, una cosa tremenda, ¿verdad? Y Jetro ve el asunto, o sea, usted sabe que él está de visita, lo analiza y yo, wow, ahí mi yerno está todo el día en esta situación. Entonces Jetro no considera que esto sea ni sabio ni práctico y le dice en el versículo 14, cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le pregunta: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Versículo 15. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Versículo 16. Cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Al parecer, antes de que el Señor les diera las tablas de la ley, ya Dios le había revelado ciertas cosas a Moisés de lo que el pueblo debía y no debía hacer y cómo debían conducirse, ¿sí? Y Moisés aplicaba la ley de Dios. Y esto nos muestra, hermanos, que el pueblo no es que fue sacado de Egipto y de ese yugo de Faraón para salir a hacer lo que le diera la gana. ¿Están aquí? Sí, están aquí, ¿verdad? No salieron a hacer lo que quisieran. Ellos salieron para adorar a Dios, para conocer a Dios, para obedecerle. Y por eso dice que Moisés los juzgaba. ¿De qué manera? Dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Y esto me recuerda, hermano, que nosotros de igual manera somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, como dice Pedro, para ahora obedecer al Señor y seguir sus estatutos. No ya para ser salvos, porque este es el ejemplo que nosotros vemos aquí. ¿El Señor les dio leyes para sacarlos de Egipto? No, ¿verdad? Simplemente llegó y los sacó. ¿El Señor nos dio leyes para salvarnos en Cristo? No, Él llega y por su gracia nos salva. Pero después de que lo hace, Él dice: mira, esta es la correcta manera de vivir. Y esto es lo que sucedía también con el pueblo. En 1 Corintios 6:20, puedes ponerlo allí, dice que nosotros hemos sido comprados por un precio y que por tanto glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, nosotros también debemos regirnos ahora por los estatutos y las leyes
del Señor. Y recordaba que precisamente esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad no es que podamos hacer lo que nos dé la gana, porque entonces seríamos esclavos de nuestros deseos. Y el Señor nos libera de esa idea para que podamos obedecer y ser esclavos más bien de un amo amoroso que es nuestro Padre. Y el texto de Corintios es claro: hemos sido comprados. ¿Cómo una persona es dueño de algo? De dos maneras nada más: si lo hace o si lo compra. ¿Cierto que sí? Si tú lo haces algo, eso es tuyo. Si tú lo compras, eso es tuyo. Bueno, el Señor nos hizo, para rematar, nos compró. Así que nosotros le pertenecemos a Él y vivimos, en un sentido, la manera como nosotros podemos experimentar completamente la plenitud de esta vida es cuando nosotros vivimos para aquello que fuimos creados. ¿Y para qué fuimos creados? Como diría el Catecismo de Westminster: para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Ese es el fin principal del hombre. Muy bien, eso en cuanto a cómo el pueblo debía regirse a la ley de Dios. Pero en el versículo 17 pasa algo interesante. Luego de que Moisés le dice a su suegro: mira, yo hago esto porque le doy a conocer al pueblo la ley, hay conflictos. Jetro le dice, el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. ¿Qué le dijo? No está bien lo que haces. Y ahí quería hacer como una pausa. Esto, hermanos, es algo que todos nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y qué difícil es cuando alguien se acerca y nos dice: no está bien lo que haces. ¿Cierto que sí? Y eso nos pasa a los esposos, cuando nuestras esposas nos dicen: no está bien lo que haces. O enseguida, ¿qué pasa en uno cuando a uno le dicen no está bien lo que hace? Sale inmediatamente ese abogado interno que explica por qué sí está bien lo que hace, ¿cierto? Así sea que esté mal lo que hace. Hijos que están aquí, ¿verdad? Adolescentes que están aquí. Cuando sus papás les dicen no está bien lo que haces, nosotros inmediatamente pensamos: mi papá y mi mamá existen para amargarme la vida, para que yo no haga, no sé, disfrute. No, Dios los ha colocado allí para que tú les escuches, porque quieren tu bien. Lo mismo esposas que reciben consejos de sus esposos. Cuando tú escuchas ese no está bien lo que haces, ¿cómo reaccionas tú? Y creo que esto es muy importante, muy importante, que tú y yo entendamos que no nos la sabemos todas y que, aunque hemos sido redimidos, todavía luchamos con el pecado. ¿Cierto que sí? Es evidente que todavía nos equivocamos, ¿cierto? ¿Hay alguno aquí que no se equivoque? Para que me dé la fórmula, ¿verdad? Todos nosotros seguimos fallando de muchas maneras y necesitamos personas en nuestra vida que puedan venir y decir: no está bien lo que haces. Ahora, en el versículo 18, Jetro va a pasar a decir por qué no está bien lo que hace Moisés. Le dice: con seguridad desfallecerás tú. Es decir, Moisés, ese trote no lo aguanta nadie. Y también este pueblo que está contigo. Imagino la gente esperando turno también, desde la mañana hasta la tarde, para resolver el problema. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. Esa es la pregunta que le está haciendo allí Jetro: ¿por qué lo haces tú solo? Es como cuando él sostenía la vara, y aquí hay otro contraste con esa escena, ¿verdad? Cuando él estaba sosteniendo la vara, ¿qué pasaba? Los brazos de Moisés se cansaban y fue necesario que Aarón y Hur vinieran y le sostuvieran los brazos, porque era muy pesado para él tenerlos arriba. Entonces Jetro le dice: necesitas a otros. Quiero mostrarle esta frase de Matthew Henry, que él dice lo siguiente: puede haber exceso aún al hacer el bien. La sabiduría es provechosa para dirigir, para que no nos contentemos con menos que nuestro deber. Es decir, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero también dice: ni nos ocupemos más allá de nuestras fuerzas. Es decir, el Señor nos ha hecho con limitaciones, hermanos. Por eso nosotros nos cansamos, no nos las sabemos todas, no tenemos la capacidad de hacer todo. Y eso es aquí lo que Henry está apuntando. La sabiduría es que aunque tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, te puedes hasta exceder en eso. No puedes ir más allá de tus fuerzas. Entonces, en el versículo 19,
Jetro le aconseja, ahora escúchame, oye mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces eso es lo que Jetro le dice, escucha mi voz. Y ahora vamos a ver las instrucciones, ¿sí? Bueno, ahí no alcanzan a ver, pero pueden escuchar. Las instrucciones que Jetro le da a Moisés. Entonces enséñale los estatutos y las leyes a estos hombres. Hazles saber el camino en que deben andar, la obra que deben realizar. Escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y les pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Este es el consejo entonces de Jetro para Moisés, las instrucciones que le da. Y hermanos, miren que en el centro de este consejo está lo que dice al final del versículo 22. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Entonces, ¿cuál era el propósito del consejo de Jetro? Que otras personas ayudaran a Moisés ¿a qué? A llevar la carga, pues. Ese era el consejo. Ahora, hermanos, esto me recordaba precisamente que el Señor cuando nos llama y nos pone en su iglesia, Él nos da este mandato en Gálatas 6:2. Lleven los unos ¿qué? Las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Es decir, que seamos como ese Aarón y Hur que sostienen brazos, que seamos como esos jefes de 1000, de 100, que ayudaban a Moisés a sobrellevar la carga. Es decir, el Señor nos pone como parte de su pueblo para que ayudemos a llevar las cargas los unos de los otros. Pero ¿sabe qué pasa muchas veces? Que en nuestro orgullo nosotros no queremos compartir nuestra carga con nadie. Muchas veces ha pasado que alguien está pasando por una situación, uno no se entera, entonces pregunta, hermano, hermana, ¿y por qué no dijiste nada? Ay, pastor, porque no quería cargar. Y eso suena muy bonito, ¿verdad? Pero es completamente opuesto a lo que el Señor nos dice, en el sentido de que el Señor te ha colocado en la iglesia para que tú compartas tus cargas, para que no te dé pena, para que puedas, hermanos, no hay nada más, digamos, lo necesario para nosotros que es reconocer que a veces necesitamos ayuda, que a veces necesitamos oración, una palabra de aliento, ¿sí? O algún tipo de ayuda en diferentes necesidades que tenemos, y el Señor quiere que nosotros llevemos las cargas los unos de los otros, y una comunidad saludable comparte esto, o sea, es un ministerio compartido. Por eso la iglesia tiene 2 pastores, porque uno solo no podría llevar toda la carga. Recuerden que la iglesia somos todos y nos apoyamos los unos a los otros, y tú debes querer participar de la obra del Señor, ¿sí? Miren que en ese momento el pueblo, quizás sin intención, ellos simplemente, o sea, no hacían nada para ayudar, ellos llegaban con las quejas. Pero parte del consejo era, mira, aquí dentro del pueblo hay personas que pueden ayudar y se va a hacer todo más ligero. Que nosotros deseemos ser de esas personas que quieren ayudar a otros. Es a lo que el Señor nos llama. Ahora, estos hombres debían tener ciertas características. Vamos a ver el 21 otra vez allí en la pantalla. Estos hombres, dice aquí, debían ser temerosos de Dios, hombres veraces, dice que aborrezcan las ganancias deshonestas. Entonces, como iban a juzgar los conflictos entre el pueblo, ellos debían temer a Dios en el sentido de que el saber que cuando estaban delante de Dios haciendo estos juicios delante del pueblo, se evitara la corrupción. Por eso dice que aborrezcan las ganancias deshonestas. Porque entonces si alguien llegaba con un conflicto, mira, yo te voy a dar estos 2 chivos y estas 4 vacas si tú dices que yo tengo la razón. Pero el Señor allí muestra que ellos debían servir de tal manera que temieran al Señor y amaran a su prójimo. Y luego el versículo 24 nos muestra la respuesta de Moisés. Hermanos, y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque Moisés hablaba con Dios cara a cara prácticamente. De hecho, hay un pasaje que dice que Moisés hablaba cara a cara con el Señor en un
sentido. No era que le veía la cara al Señor, pero ustedes me entienden. O sea, era una comunión íntima, especial. Moisés no dijo: suegro, pero el Señor se me apareció a mí en la zarza. Yo soy el que lleva la vara. Yo tengo más años en esto que tú. Él no dijo así, ¿verdad? Él no le dijo: suegro, pero tú eres un madianita. ¿Qué van a saber los madianitas de cómo se debe conducir el pueblo? No, ¿verdad? ¿Cómo respondió Moisés? Moisés escuchó a su suegro. Al suegro, imagínense eso. La gente que siempre dice cosas de los suegros, ¿no? Él escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho. Así es como la humildad responde al consejo. Y así es como nosotros debemos responder al consejo, hermano. Ahora, está bien que nosotros al escuchar el consejo analicemos, ponderemos, veamos. Oye, voy a ver si... Pero, ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros desechamos inmediatamente a veces el consejo. Sobre todo cuando no lo hemos pedido, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes noten algo. Moisés le pidió consejo al suegro. No, ¿verdad? El suegro vio un problema y le dijo: Moisés, no está bien eso que hace. Y a veces nosotros pensamos: no, pero es que si él no me ha dicho nada, yo no le voy a decir nada. No, si tú ves algo que tú entiendes no está bien, lo más amoroso es acercarte. Y tú, si estás del lado del que recibe, lo más amoroso es no desecharlo inmediatamente. Habrá consejos que sí vamos a tener que desechar, ¿verdad que sí? No todo consejo es bueno, necesariamente. Pero yo creo que tú y yo sabemos cuándo un consejo es bueno. Yo creo que tenemos al Espíritu Santo de Dios como que nos da la capacidad de decir: mira, esto viene de Dios. Pero es nuestro corazón pecaminoso que muchas veces dice: nada, yo sí sé. A nosotros nos encanta eso, pensar: yo sí sé, y yo tengo una mejor idea, y yo sé cómo conducirme con esto, y tú no vas a saber más que yo. Ese es el problema. Pero el Señor, hermanos, coloca personas a nuestro alrededor y el punto es que nosotros respondamos. Hay otro pasaje que dice, y yo estoy seguro que eso no lo escribió Moisés, sino que tuvo que haber sido quizás Josué o los que luego completaron, que Moisés era un hombre humilde, manso. Y yo creo que esto es lo que nosotros debemos aprender. Versículo 25, Moisés escogió hombres capaces. O sea, aquí básicamente se nos dice que Moisés hizo caso. Él no le dijo al suegro: oye, suegro, sí, chévere, y no hizo nada. No, él escuchó y lo puso por obra. Escogió Moisés hombres capaces entre todo Israel, los puso por cabezas del pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, pero todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Moisés despidió a su suegro y éste se fue a su tierra. Hermanos, es una escena también de mucha bendición, creo yo, para todos nosotros ver cómo debemos apreciar el consejo, cómo vemos que el llamado de Dios a nuestras vidas es a que no llevemos nuestras cargas solos, sino que como pueblo llevemos las cargas los unos de los otros, cumpliendo así, como dice Pablo ahí en Gálatas, la ley de Cristo. Así que si hay dos cosas que espero se lleven ustedes en su corazón el día de hoy, son estas. La primera, que somos llamados a proclamar las maravillas del Señor, así como Moisés lo hizo con su suegro. Que el Señor te puede usar a ti poderosamente para que hables de lo que Él ha hecho contigo, para que muchos lo conozcan y otros digan: ahora sé que el Señor es Señor sobre todo. Y también eres llamado a caminar en humildad, recibiendo el consejo y siendo allí como Moisés, escuchando, aprendiendo. Todos nosotros necesitamos personas en nuestras vidas que nos digan: no está bien eso que haces. Y yo creo que usted no olvide eso, que lo necesitas, atesóralo. Porque lo peor que puede pasar, hermano, nosotros hemos aprendido por la Escritura que el peor juicio de Dios es cuando el Señor deja que una persona haga lo que quiera. Cuando allá en Oseas ustedes leyeron: Efraín se ha unido a los ídolos, déjalo. O sea, ya déjalo, ya no lo reprendas. Es decir, la reprensión es parte del amor de Dios hacia nosotros. Así que Moisés pudo interpretar allí con claridad de parte de Dios que su suegro le estaba hablando, que ese madianita recién convertido le estaba hablando de parte de Dios. Y a que así nosotros podamos recibir de parte de nuestra pareja, de parte de nuestros padres, de parte a veces incluso de nuestros hijos, ¿sí? Podamos también decir: oye, bueno, voy a considerar, y que el Señor nos ayude, hermanos, porque yo sé que no es fácil. Quizás el orgullo es una de las cosas con las que más batallamos todos los días de nuestra vida. Pero el Señor es bueno, que nos habla por medio de su palabra y nos dice: escucha el consejo. Amén.
Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque tú has dado a conocer gloriosamente tu nombre en la obra maravillosa de Cristo en la cruz a favor nuestro. Un mejor y más grande Moisés que intercede por nosotros, un mejor y más grande Josué que pelea por nosotros y ganó en nuestro favor el acceso a esa tierra prometida, esos cielos nuevos y tierra nueva que tú traerás. Allí, Señor, en esa cruz que diste a conocer tu nombre y que nos llamas a nosotros a que seamos partícipes de que tu nombre sea conocido y que todas las demás personas a través nuestro puedan llegar a decir: ahora sé que el Señor sobre todas las cosas. Ayúdanos también a recibir la exhortación y el consejo. Ayúdanos también a reconocer nuestras limitaciones cuando no podemos hacerlo todo, cuando no sabemos hacerlo todo, y que nosotros podamos tener la humildad, Señor, de recibir ayuda, de recibir consejo, pero también tengamos la valentía de amar y dar consejo cuando lo veamos necesario. Guárdanos de la arrogancia y que siempre hagamos esto desde una posición humilde, como dice Gálatas 6:1. Si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, reprendan en espíritu de mansedumbre. Que esa mansedumbre y esa humildad haga parte de nuestra vida, de nuestro vocabulario, de nuestro andar, para que así sigamos, Señor, llevando ese estandarte que eres tú en nuestras vidas. Amén.